¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a Popular Deportivo. Hace 2 meses, día arriba, día abajo, que nos despedíamos, que echábamos el cierre a la 9ª temporada en esta casa en Popular Televisión de Popular Deportivo. Y bueno, hoy volvemos, 10ª temporada, una campaña muy ilusionante con muchas cosas por delante, con la vuelta del fútbol profesional a la región de Murcia, con la Universidad Católica de Murcia, del que ahora hablaremos, que se estrena mañana en la Romareda frente al Zaragoza. Una temporada también ilusionante en Segunda División B, con hasta 4 equipos en el grupo cuarto de la categoría de bronce del fútbol español, 3 de ellos, sobre todo el Real Murcia, que ha ganado hoy, el Cartagena, que ha ganado, y la Hoya, o ahora Lorca, que de momento va ganando su partido, también hablaremos, que ha empezado con retraso. Bueno, de momento los 3 equipos que tiene pinta de que van a sumar los 3 primeros puntos del año, candidatos al ascenso, a estar el año que viene en Segunda División, y un Jumilla con un proyecto renovado y que esperemos y deseamos que bueno, pase menos apuros, tengan menos problemas y por lo menos consiga la salvación lo antes posible. Eso en cuanto al fútbol. También muy pendientes del baloncesto, porque va a ser una temporada histórica para el UCAM Murcia, ya que va a jugar en 2 competiciones. Va a competir en la Liga Endesa, donde está complicado, pero seguro que van a intentar mejorar los resultados del año pasado, entrando en el playoff, y recordando que plantando cara a todo un Real Madrid, a que le forzaron el tercer partido de este año, también con ese debut en competición europea, en esa Eurocup, bueno, que va a traer al Palacio de los Deportes a algunos equipos, algunos de los mejores equipos de Europa, como por ejemplo el Bayern de Múnich. También estaremos pendientes, como no, del fútbol sala, con 3 equipos en la primera división de este deporte, con un proyecto renovado en el Pozo Murcia, con la vuelta de un histórico como el Cartagena, y también de un proyecto como Jumilla, que al final, bueno, con algún problemilla que otro, ha sacado equipo, y también esperemos que sea un año, bueno, lo más llevadero posible, y que terminen sacando esa competición o esa categoría adelante. También pendientes del polideportivo, del ciclismo, como es el caso, con ese inicio de la Vuelta a España, con Alejandro Valverde, con José Joaquín Rojas, con Rubén Fernández también, que debutaba en la Vuelta a España, también pendientes de Nico Almagro. Bueno, pues todo lo que hagan los deportistas murcianos durante toda esta temporada, durante esta 10ª temporada de Popular Deportivo. Volvemos con muchas fuerzas, con muchas ganas de acompañarle todos los domingos, y como siempre con el mejor equipo posible. Carlos, muy buenas. Muy buenas noches, Manu. ¿Qué tal el verano? Bien, bien, el verano bien. Lo que pasa es que ahora me he cansado nada más que de escucharte todo lo que nos espera durante esta temporada. La verdad es que se presenta apasionante. Desde luego, solamente en fútbol, con el UCAM en segunda, con la segunda B, yo creo que todos los equipos de la región aspiran a todo, con lo cual creo que nos lo vamos a pasar bien. Muchas ganas de estar aquí todos los domingos a partir de las 10 de la noche, media horita antes de lo que venía siendo habitual. Tenemos que hablar de muchísimas cosas. También recordarles la cuenta de Twitter, que sigue abierta, @Popular Deportivo, acabado en V. Cualquier cuestión, sabes que estamos pendientes, bueno, si es una pregunta, para darle respuesta, y si es una sugerencia, para valorarla. También hay que hablar hoy de los Juegos Olímpicos. Bueno, pues han concluido con resultados, yo creo que buenos para la delegación española, y sobre todo, bueno, pues mucho protagonismo para los deportistas de la Universidad Católica de Murcia. Javi Moñino, muy buena, Javi. Hola, buenas noches. Hay que hablar de Olimpiadas. Hombre, por supuesto. Yo creo que todos los amantes al deporte vivimos estas 2 semanas en un jet lag continuo, porque al ser los Juegos Olímpicos como han sido en Sudamérica, en Río de Janeiro, pues hemos tenido un desfase horario tremendo. Yo no sé vosotros. Veo con muchas ojeras. Yo, hombre, paso por maquillaje hoy, entonces tengo esa ventaja, pero digamos que son recuerdos que ya nos quedamos para siempre. Levantarte a las 3 menos cuarto para ver la final de Mireia Belmonte, después volverte a acostar, ver la final también, las finales de Usain Bolt de atletismo, las finales, por ejemplo, los combates de taekwondo con Eva Calvo, con Joel González. Yo creo que dentro de lo malo que tiene que unos Juegos Olímpicos sean con este desfase horario, lo bonito que tiene también pegarte esos madrugones para poder verlos. Y lo que tú has comentado, teniendo en cuenta que ha sido un ciclo olímpico muy complicado para la mayoría de los deportistas, porque muchísimas de las ayudas institucionales, por decirlo de alguna manera, como se suele decir, de ese dinero público de autonomías del Estado y demás, que han bajado más que nunca, en este caso, instituciones como la Universidad Católica de Murcia, como la UCAM, han aparecido. En este caso, la UCAM yo creo que ha sido, dentro de todas las que han aparecido, la que ha tenido un mayor protagonismo, y eso se ha reflejado en el medallero.
11 de las 17 medallas que se han conseguido por parte de España tienen el sello de Locan. Pues enseguida vamos a hablar de lo que han sido estos últimos días, semanas, muy pendientes de esos Juegos Olímpicos de Río. También hablaremos de la segunda división, como he comentado, del Real Murcia, de donde viene de nuevo a Condomina. Fermín Noain, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno. Con sensaciones positivas. Estábamos pendientes de qué pasaba en esa primera jornada frente al Mérida, sobre todo por a ver cómo iba a responder el equipo de Paco García después de una pretemporada ilusionante. Sí, la verdad es que yo creo que hay mucha ilusión en el murcianismo. Creo que hacía falta un cambio, el Consejo lo ha entendido así, cambio de cuerpo técnico de la mayoría de los futbolistas, y hoy hemos visto un buen partido y lo más importante, con diferencias, que el equipo ha ganado. Quizá no ha sido tan protagonista como al entrenador le hubiera gustado, porque muchos minutos, muchas fases del partido el Mérida le ha quitado el balón, pero yo creo que el Murcia ha sido efectivo y ha terminado ganando merecidamente. Y por último, pero no menos importante, Joaquín Martínez, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Si cabe el más moreno de todos. Sin duda, ¿no? Porque creo que el que ha visto más partidos in situ de todos, también si lo juntamos a todos. Moñino se habrá levantado muchas veces a las 3 de la mañana, pero yo partidos de esos de 7 de la tarde, no me trago unos cuantos, hasta el punto de que hoy contaba con ver el primer partido de Liga en Pinatar Arena más o menos íntegro y venirme al programa. Luego vamos a tener tiempo de contar que el partido sigue en juego porque ha empezado pues casi con 40 minutos, 45 minutos de retraso por un problema de la roda con el autobús. Está en juego, está ganando. Un minuto queda. Sí, el Lorca gana 3-2 en esa ilusionante segunda B de la que habla Carlos, de la que vamos a hablar, que yo creo que, bueno, arrancar... Ahí pasado teníamos 5, pero había diversas opiniones, sobre todo este año el salto que ha dado Jumilla, el salto que ha dado el Lorca y por supuesto del Murcia y del Cartagena nos hace ilusionarnos. Bueno, pues enseguida hablamos de la segunda división B, pero antes hay que hablar del fútbol profesional. ¿Por qué? Porque mañana arranca la andadura de un equipo joven, pero que ya va escribiendo con oro su historia en la vida del fútbol español, hablando del Universidad Católica de Murcia, que mañana debuta por la tarde a las 8 en un estadio importante, como es el de la Romareda, frente a uno de los cocos de la categoría de plata, frente al Zaragoza. Bueno, pues por ejemplo, Fermín, ¿qué esperamos mañana de una Universidad Católica con una plantilla renovada, que ha mantenido pues el grueso de los jugadores importantes con los que ascendió, pero bueno, falta saber cómo va a responder a la hora de la verdad? Es un melón sin abrir de un equipo nuevo en la categoría la categoría más imprevisible que hay, con lo cual es difícil hacer ningún vaticinio, ¿no? Ahora mismo, porque hay pocos elementos de juicio hasta que esto no eche a rodar. Es un escenario magnífico para empezar, la Romareda, contra un histórico como el Zaragoza, y hay que ver, yo creo que las cosas se han hecho con bastante sentido común, quedándose, como decías, con algunos o la mayoría de los jugadores más importantes que tenía el equipo, y se ha fichado gente con experiencia en Segunda División A, con lo cual, bueno, yo creo que hay motivos para el optimismo, siempre partiendo de que esto aún no ha empezado y que en Segunda División, bueno, no es más que ver lo que les pasó la pasada temporada a equipos como el Almería o el Mallorca, que estaban hechos para ascender, con lo cual puede pasar cualquier cosa, ¿no? Vamos a ver de qué es capaz el Lucan. Carlos. 3 apuntes de lo que decía Fermín, no solo un histórico, perdona Carlos, no, pero he dicho, no solo un histórico, sino esa es otra, os pediría a todos, perdona Joaquín, por que eso este año metió el dedo. hagamos el propósito, primero de hablar de uno en uno, de no gritar y de no pisarnos, aprovechando que hoy no está José Otón, que no ha podido el hombre porque el partido del Murcia ha terminado pues a las 8:30, tenía que hacer la crónica para La Verdad, tenía que hacer creo que 3 páginas, que mañana estaremos todos pendientes a ver de la pluma del compañero Otón, pero bueno, toda la temporada nos va a acompañar. Yo tenía algo reservado para hoy, hablando del Cádiz, no vamos a hablar nada, ya el próximo domingo tendrá Otón su venganza. Hoy era el día, o sea, si no viene hoy, ya mañana ya es totalmente perdida. Bueno, teléfono de aludido, para Otón si quiere desde casa. Si no hablas hoy ya te puedes callar ya toda la temporada. Lo de Lucan, decía Joaquín. No es solo un histórico, es el más histórico. O sea, el Zaragoza está viviendo su peor momento futbolístico en el sentido de que nunca, o desde hace 50 años, no estaba 4 años seguidos en Segunda División A. Es el único equipo en Segunda que tiene título continental, que es uno de los históricos del fútbol español, ¿no? Y bueno, como dice Fermín, es un poquito la sensación, a ver qué sensaciones da. Yo tengo la sensación de que va a competir. Le he visto este verano en Pinatar Arena competir contra el Almería, competir contra el Elche, o sea, contra equipos ya hechos de la categoría, o sea, el propio Levante, que recién descendido. Equipos que a priori por nombre son de los que van a estar arriba. Y que además mantienen cosas, o sea, tú ves las alineaciones y mantienen cosas reconocibles de la categoría, cuando Ucán ahora mismo es debutante. Claro, mañana se va a encontrar enfrente un equipo de Luis Milla, que es el nuevo entrenador del Real Zaragoza, que solo por decirte 4 o 5 nombres, Cani, Alberto Zapater, Chumetra, Ángel, el delantero, Manu Lanzarote,
cuidado, O sea, jugadores con mucha mili en la categoría. Vamos a ver si también aprovechamos que ayer el Mallorca, que tiene un buen equipo este año y con mucha mili, llega al Reus, debutante, y te gana 0-1. Eso, como dice Fermín, es lo que tiene la segunda división, que estos melones sin abrir a veces dan sorpresas, ¿no? Y el Sevilla B, el Sevilla Atlético, otro de los equipos recién ascendidos, también va ganando su partido en la primera jornada de la segunda división. Ahí vemos imágenes de este Real Zaragoza, bueno, donde ha mantenido parte del bloque de la temporada pasada, pero también ha hecho muchos fichajes, tantos como 12, y como comentaba Joaquín, por nombres, Carlos, pues sí que por nombres, por estadio, por ciudad, tiene que estar arriba. O sea, primera prueba complicada para el UCAM, sí, para un estreno. Efectivamente, además, yo coincido en mucho de lo que ha dicho Fermín y en mucho de lo que ha dicho Joaquín, pero por más nombre que tenga el Zaragoza, por más futbolistas que lleve, por gran plantilla, por historia, en el fútbol eso no juega, y si hay una categoría en la que menos juega eso es en segunda división, donde se han dado casos, como bien habéis dicho, de la Almería el año pasado, el Mallorca salvándose en el último momento. Creo que el UCAM va a ser un equipo duro de pelar, va a ser un equipo complicado. Creo que Salmerón, imagino que tendrá la misma idea que plasmó el año pasado en segunda división B. Va a ser un equipo duro, fuerte, y la diferencia, lo que te va a hacer estar más arriba o un poco más abajo, va a ser la gente de arriba. Si la gente de arriba está acertada, si Iván Aguilar, Pallarés consiguen ahormarse a la categoría, Peramilla, que viene del Logroñés, si Natalio consigue hacer esos 6-7 goles por temporada, creo que en esos detalles, en la parte de arriba, va a estar la diferencia entre que el UCAM pues pelee por salvarse, pelee por mantenerse en la categoría, o, quién sabe, dar ese salto, y como está abierto el playoff, que entran los 6 primeros, prácticamente, si estás el 10º, el 11º, sueles estar con ese playoff a tiro de piedra. Ese va a ser, yo creo, el punto en el que va a tener que incidir más Salmerón. Porque esperemos... el Lorca ha terminado... Ha terminado 3-2. Ha ganado, por lo tanto, tanto el Real Murcia como el Cartagena como el Lorca han sumado ya los 3 primeros puntos de esa carrera que empieza hoy por estar en los puestos de arriba y por pelear por el ascenso. Luego vemos las imágenes, ya hablamos de la segunda B, pero le quería preguntar a Javi una reflexión sobre la plantilla del UCAM, y bueno, ya que el Cádiz empataba ayer, el Sevilla Atlético va ganando y el Reus ha ganado, que se mantenga la racha, sí, ¿no? Que sí, ninguno de los equipos recién ascendidos caiga esta semana. Sí. Yo creo que se ha fichado con mucha cabeza. Creo que Pedro Reverte conoce muy bien también lo que es el salto de categoría de segunda B a segunda A y las dificultades que conlleva, de que por un lado ni puedes fichar a 20 tíos, pero por otro lado tampoco te vale lo que se suele decir, con 3 o 4 retoques a una plantilla, por muy bien que lo hiciera la temporada pasada. El salto de segunda B a segunda A es grandísimo y hacía falta una remodelación profunda, que es lo que se ha producido. Creo que son 13 los fichajes, y yo creo que se ha fichado con la idea de ser un equipo competitivo y de ser un equipo que, lo habéis dicho, es una categoría muy igualada. En esta primera jornada no hay ningún partido que se haya decidido por más de 2 goles. Todos son empates o un equipo que ha ganado por 1 gol. Y yo creo que el partido se va a ver en la Romareda, va a ser de ese estilo. Va a ser un partido que, si bien no acaba en empate, pues el que gane se lo va a llevar por detalles, por alguna cosa que pase en alguna de las áreas, en alguna acción a balón parado. Solo ha ganado el Levante, como has dicho, de los recién ascendidos, de los recién descendidos. El Rayo perdió en el Martínez Valero, el Getafe empató en Miranda y el Levante ha ganado hoy en Soria. Digo, por el efecto que produce el descender de primera. 2 apuntes, todavía está el mercado abierto hasta el 31 de agosto. El UCAM podría firmar, se habla de algún centrocampista, algún central o incluso un jugador polivalente que pueda actuar en esas 2 posiciones. Tampoco están cerrados a que llegue un delantero, siempre y cuando entre dentro de los planes de Pedro Reverte, de Salmerón, y sobre todo en cuanto al tema económico, porque hay que mencionar que el UCAM no puede firmar lo que quiera, tiene que ajustarse a lo que le manda la Liga. Sabemos cómo se está controlando todo el tema presupuestario durante los últimos años en el fútbol español. Sí, efectivamente, y eso es para bien, o sea, para mal, en el sentido de que estás un poco más cogido, te quita un poco, pero siempre buscando que no pase como pasaba hace muy poquito, que pues, los clubes iban hasta aquí de deudas. Pero yo creo que los datos al final, en ese caso, le han dado la razón a la Liga. La deuda de los clubes con Hacienda viene bajando todos los años cantidades bastante importantes, y esa es la tendencia, y así es como tiene que ser. Siempre surge la misma pregunta. Comienza la temporada, ¿qué es mejor? ¿Empezar frente al Zaragoza o haber empezado frente al Reus?
No sé vosotros qué pensáis. Empezar ganando. Eso es lo fundamental. Eso es lo fácil, Fermín. Es una broma. Quiero decir, al final tienes que jugar contra todos y lo importante es empezar bien, ¿no? Al final un equipo nuevo en la categoría, aunque, repito, hay muchos futbolistas que ya la conocen, la segunda división, sobre todo Sergio Mora. Incluso yo creo que los nuevos, los que estaban en el UCAM el año pasado, Góngora, Tequio, Fran Pérez, son futbolistas con experiencia en el fútbol, con muchos años en el fútbol. No creo que se vayan a asustar por estar en segunda división A, y más allá de donde juegues me parece muy importante empezar bien y no asustarte por jugar sea donde sea, por mucho que vayas a jugar en la Romareda con 25 o 30.000 personas, no arrugarse. Carlos, ya te pongo una pregunta, Joaquín, perdona, Carlos. No iba a decir, al hilo de uno de los nombres que has dicho, Tequio muy jovencito, jugó en el Valladolid, y además no siguió bastantes el Valladolid partidos, porque tenía una cláusula de renovación automática y ahí Yuki le echó el freno y lo bajó al y final otra además vez. bastantes partidos y a muy buen nivel en segunda división. Sí es cierto que evidentemente Lucan tiene buenos futbolistas, pero yo, al hilo de lo que decía Manu del mercado, aunque por número, mejor dicho, sí que tiene ya esa parcela cubierta, creo que le faltaría un poco un delantero más dominante, un delantero más hecho en la categoría. Nadie te va a asegurar 10 goles, pero sí alguien que se pueda acercar más a esa figura que lo que ha incorporado. Creo que es el pequeño lunar, o el lunar que se le puede poner, la duda que le puedo poner yo a la plantilla de Lucan. Decía Lo de Joaquín. Fermín, lo de competir en todos los partidos, porque tú miras el calendario y el calendario tiene muchos pocos momentos en los que no te asuste. O sea, Claro. empiezas en Zaragoza, por cierto, tengo un amigo de Córdoba, Iván, que desde que salió el calendario me dijo, cuando juegues contra el Córdoba avísame, la primera jornada. Segunda jornada de Liga, la primera la condomina, contra el Córdoba. Bueno, pues juegas contra el Córdoba, vas a Sevilla. Tus siguientes rivales en casa, aparte del Córdoba, son Elche y Almería. O sea, Córdoba, Elche y Almería. Y después de Sevilla, de visitantes, haces Valladolid, Mallorca y Getafe. Son los rivales. Es que esos O sea, son los tú nombres de dices, los equipos que están en segunda. realmente, que salvo el Sevilla Atlético, que todos los demás, pero claro, y todo esto sin jugar contra el Rayo, sin jugar contra el Tenerife, o sea, Getafe. el Levante, que la categoría es lo que es. ¿Quién es cojo en la categoría? Yo siempre digo que en segunda división arranca el año y hay 14 o 15 con opciones de subir, pero ahí bajar, porque ya no está el Llagostera. Entonces todo el mundo dice, bueno, pues no, de los recién ascendidos nunca bajan los 4. Eso para empezar. O sea, porque quieran meter al Reus o al Sevilla Atlético, pues meter a 1 o a 2. Luego tiene que caer algún Se meten histórico. de manera automática por aquello de que Sí, son porque los son recién recién ascendidos, ascendidos, por porque eso te cuesta digo. más meter al Mallorca, te cuesta más meter al Numancia, te cuesta más meter al Te iba a Lugo. decir que iba a subir el Leganés. Claro, este entonces, año, cuidado, ¿no? Es una categoría, pero yo creo que UCAN va a competir. O sea, va a competir todos los partidos. Lo he visto en verano con equipos hechos. Yo sé que el problema a lo mejor mañana lo tiene el Zaragoza. Estreno en casa, es un equipo que tiene que estar arriba, que lleva varios años, que aparte no llegará al playoff o llegar y pegarse el batacazo. Vamos a ver mañana ese arranque de partido. Tienes que aprovecharte de eso, ¿no? Es lo que te iba a preguntar, tú has tenido la oportunidad de ver y de narrar partidos esta pretemporada en Pinatar Arena. No sé qué sensación te ha dejado el UCAN en una pretemporada que siempre es distinto a lo que se verá mañana, porque mañana al final ya hay 3 puntos en juego. Sí, pero a mí el equipo, creo que es un equipo que aunque tenga muchas novedades, mantiene un poquito el estilo que quería Salmerón. Quizá donde menos novedades hay es en la línea defensiva, ¿no? Y yo creo que también donde coincidíamos todos el año Sí, que era pasado lo de mejor, que era ¿no? lo que se iba a mantener. Quizá mañana vas a ver seguramente a Hugo Álvarez con Fran Pérez y a lo mejor la posición de Albizua en el lateral izquierdo, pero la idea es más o menos parecida. Yo tengo más dudas en el hecho de que al lesionarse Mora, mañana teóricamente pues jugaría Kitoko con Basa. Remón ha pasado un verano complicado, Sí, se lesionó, ha estuvo tenido hospitalizado, problemas. ha tenido, bueno, quizás lo ideal o el perfil que buscaba ha tenido que ir retocándolo un poquito Salmerón. Y luego arriba, a ese nono Iván Aguilar Pallarés, en el que Pallarés ahora parece contar mucho menos, aparece Peramilla, aparece Jona, y para mí una de las grandes sorpresas positivas de la pretemporada, el ver el tonito en el que está de Natalio. Yo creo que Natalio, al final, es ese futbolista que lleva 7 o 8 temporadas, incluso más en segunda división, casi de manera consecutiva, y te da pues otra cosita, ¿no? Te da otro ritmo de juego, otra elección en el pase en la media punta. Me gustó mucho Imaz, sobre todo en el partido contra el Almería, que a mí me gustó más UCAN el día de Almería que el día del Elche, pero ganó el partido del Elche en partidos muy igualados, de 0-0, 1-0, 0-1, pero la idea de Salmerón sin prisas, de mucho orden defensivo, de, por supuesto, no conceder casi ocasiones de gol. En ninguno de esos partidos de pretemporada hemos visto que ninguno de los rivales de segunda le haya creado Le ha ocasión. pasado por encima. Es una excepción el partido de Emiratos, porque tampoco jugaron jugadores del filial, es una selección nacional, pero creo que la idea de juego es muy parecida y el perfil de futbolistas que ha venido, por el que se ha ido, puede estar. Quizá numéricamente me falte algo más en defensa,
que yo creo que algo puede caer más en defensa, y luego arriba pues va a depender mucho también de los estados de forma, pero al final el gol marca la diferencia en segunda división. Ha venido Jona, que viene de hacer un mal año después de haber hecho un gran año, o 2 grandes años antes del año de Albacete. Está con el Cádiz Y Jaén, ¿no? Hace buenos años ahí. Natal es un hombre con más experiencia, y luego jugadores como Milla, que es debutante, pero que a mí me dejó muy buenos detalles el día del Elche, de un jugador que viene a hacer muchos goles en Logroño, que además le narramos. No jugó, pero le narramos. Sí, aunque sea en segunda, un futbolista que no es 9-9 puro, sí, que marca cerca de 20 goles. Sin tirar, creo, ni faltas ni penaltis, ¿no? Sí, fabricándose en los goles, efectivamente sin penaltis, sin y luego, faltas, a ver, luego yo, lo he dicho en las narraciones, yo creo que era una buena oportunidad. Creo que jugadores como Fran Pérez merecían jugar en segunda división. Creo que César Ramos es un futbolista de segunda división. Ya jugó con el Alcoyano. Creo que Nono merece esta oportunidad en segunda división, y creo que no sé si va a ser en la 1, en la 2, en la 5 o en la 7, pero que Isi va a coger la pelota y se va a meter desde su casa hasta la portería, y lo vas a ver a nivel nacional en todos lados. Es cuestión de tiempo, porque ya esta pretemporada ya lo ha hecho. De los hombres más destacados de la pretemporada. Y creo que hay que felicitar. Le ha llamado la atención el nivel. Hay que felicitar a Salmerón, a Reverte, al cuerpo técnico, de mantener esa apuesta por Isi. Esa apuesta que te cuesta que salgan futbolistas como Josan, por ejemplo, pero mantener la apuesta por un futbolista joven, murciano, con unos condicionantes importantes, y que tú lo tengas ahí, que sepas que a lo mejor no va a jugar mañana, ni va a jugar el domingo siguiente, pero tú lo tienes ahí, porque el día que salga, como lo pasa en segunda división B, yo creo que Isi va a hacer más cosas en segunda A que en segunda B. Sí, y hablamos mucho del gol, pero también hay que hablar, o por lo menos durante buena parte del verano se ha comentado el tema de la portería. 3 porteros de primer nivel. Hablamos de Biel Rivas, hablamos de Fernando, que llegaba procedente del Real Murcia, y de Miguel Escalona. De momento, en esta primera convocatoria, el que se ha quedado fuera ha sido el riojano Escalona. No sé también cómo habéis visto toda la, no polémica, sino bueno, todo lo que se ha hablado de tener 3 porteros de tanto nivel para que solo juegue uno. Yo creo que es bueno para la portería del Lucan, porque hay mucha competitividad, mucha competencia, y a partir de ahí yo creo que la portería de Lucan está en buenas manos, ¿no? Sobre todo viendo el estado de forma de Biel Rivas en la segunda vuelta que hizo el año pasado, con lo cual yo ahí en la portería de Lucan no tengo ninguna duda, ¿no? Me parece que muy buen trío, y repito, y lo más importante, al tener 3 porteros de ese nivel, que tú tienes la competencia asegurada, y eso al final redunda en el beneficio del equipo. Y no olvidemos que es una liga larguísima, son 22 equipos, es la liga regular más larga de todos los deportes que hay en este país, es decir, va a haber sanciones, va a haber lesiones. Dentro de las lesiones que haya, sí, que sean lo menos posible, pero siempre hay algún E15, siempre hay alguna torcedura, siempre hay alguna contractura, entonces, y hay Copa del Rey también. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, pues yo creo que los 3 van a tener en algún momento alguna oportunidad. Evidentemente, el que sale con más cartas parece que es Biel Rivas, por la temporada pasada, por la segunda vuelta que hizo. Yo creo que está claro que el portero titular a priori es Biel Rivas. La duda puede quedar más que en una faceta meramente deportiva, porque son 3 porteros muy solventes. Por parte de Lucas me parece una jugada maestra de asegurarse la portería de esta manera, porque si se lesiona uno va a entrar otro que es igual o casi mejor, y el que se queda también es del mismo nivel. El único pero, el único lunar, la única polémica que se puede encontrar es luego en la gestión de grupo, ¿no? En cómo lo lleves al Merón, porque si ya portero es una posición un tanto especial, porque si juega uno automáticamente no puede jugar el otro, no es como un jugador que es un central, luego puede jugar de lateral. Que te corte el otro día en sala de prensa, en la previa del partido frente a Zaragoza, ya dejó claro Salmerón que él no es derrotar, que él le va a dar la confianza a uno y ese va a ser el titular. Claro, pero me imagino que en la Copa sí, pero hablo de que no va a hacer como por ejemplo hizo Aira hace no mucho, de ir dando un partido Fernando sí, 2 no. Fernando Iván Crespo hacía eso. Pero precisamente por eso es más importante lo que estaba diciendo Carlos, ver cómo se lo toma los que no juegan, sobre todo el tercer portero, ¿no? El que ni siquiera va convocado. Al final el portero titular va a saber que es el titular, ese no vas a tener ningún problema, el portero suplente me gustaría saber va a entrar. Si, más allá de si vas a rotar el portero titular o no, si vas a, por curiosidad, ¿no? Si vas a rotar el portero suplente. Yo no sé si cómo lo veis vosotros. De todas maneras, yo creo que ya es rotar el suplente. Llegado al fútbol profesional, quizá en la segunda división B, acostumbras a tener un muy buen portero y luego el suplente ser una cosa un poquito más
como no de relleno, pero sí económicamente te gastas menos, ¿no? Segunda B, tercera, pero quiero decir, tú coges ahora mismo, no voy a poner el ejemplo del Madrid y el Barça, coges al Granada y el Granada jugó Memo Ochoa, ¿no? Y tiene a Iván Kelava, que es un portero internacional croata del Dinamo de Zagreb, y a Oyer Olazábal. Tienes que tener 3. Lo normal es que Salmerón, que todos los equipos de segunda tienen 3 porteros. O sea, que yo he visto al Levante y me parece tan bueno Remiro de la cantera del Atleti como el otro chaval Jiménez, también Javi de la cantera del Atleti también. O sea, es que lo que no es normal, entre comillas, es que tú tengas uno bueno y que los otros dos no hayan ni jugado. O sea, y el propio portero está jugando en la Liga de Fútbol Profesional. O sea, quiero decir, yo creo que Fernando es un tío de vestuario. Fernando es un tío que va a luchar por quitarle el puesto a Piel Rivas, pero tanto como Escalona es consciente de que esto es un equipo de Liga de Fútbol Profesional y que tiene que tener 20, ya no sé, que en segunda vez el rollo de 22 fichas, 16, 6 sub-23, acabas teniendo un portero sub-23 que prácticamente juega poco. Creo que en el fútbol profesional está más concedido que tú tengas 3, o sea, cuando, no sé, las épocas del Murcia en segunda división, Fermín, pues al final el segundo portero tampoco era de juguete. No, claro. Siempre había porteros interesantes. Estaba Iñaki Alonso entrenador cuando estaban Alberto y Javi Jiménez. Por ejemplo, o luego cuando vino Casto, o sea, siempre has tenido 2 porteros buenos. Es que se puede dar una situación perfectamente porque tú le estás diciendo, esto es fútbol profesional. A ti, en la jornada 10 puedes tener sancionado a Biel Rivas y tienes que jugar, a lo mejor, vamos a poner un ejemplo con Fernando, pero tienes de suplente a quien, a Escalona. Durante el partido a Fernando lo pueden expulsar, Fernando se puede lesionar, no puedes jugártela a que tu portero suplente sea un chaval de 17 años que lo has tenido que subir del Sangonero Camp. Y además el UCAM ya ha tenido últimamente problemas de lesiones con los porteros. Claro, entonces tiene que estar todo medido porque cada punto va a valer su peso en oro al final de la temporada. Para terminar con la información de la Universidad Católica de Murcia, nos preguntaban por Twitter, lo hacía Juan de Dios, por las obras de la condomina, cómo están y si van a estar terminadas para el próximo partido de la semana que viene en casa frente al Córdoba, que también es una pregunta que se hace mucha gente. Hombre, van a estar, claro que sí, porque tienen que estar, es que aquí no hay más historias. O sea, la situación para que se pueda jugar un partido de fútbol de segunda división, esa situación que esté todo el mundo tranquilo, que se va a dar, aunque sí que es verdad que se ha corrido contra reloj por el tema pues de eso, de que ya sabemos todos que la burocracia es muy lenta y que se han dado una serie de circunstancias que no han permitido que el equipo de fútbol o que la universidad haya podido trabajar con el tiempo suficiente para que ya estuviera hecho, porque ya si se hubiera trabajado con tiempo estaría ya y no habría problemas, pero se va a llegar y se va a poder jugar el partido y para eso no va a haber problemas. Ahora, para que esté todo al 100% y para que esté todo como está ideado, pues sí que pasará más tiempo, pero yo creo que el resultado final, una vez que esté terminada la condomina, que se haya recuperado ese estadio en el corazón de Murcia, una zona que hay que recordar. Yo no sé vosotros si pasasteis por la condomina antes de que entrara el UCAM a jugar en segunda B hace 2 años, yo no sé si entraste, pero yo entré y a mí se me cayó el alma a los pies. O sea, era una ruina absoluta y tremendamente. Además era un solar, lo que era la parte del césped, las gradas estaban desvencijadas, todo era óxido, todo era polvo, todo era mugre, pero era tremendo. A mí, yo que a ese estadio he ido muchísimos años de mi vida, se me cayó el alma a los pies. Y ver lo que se está haciendo para recuperar ese estadio y hacia dónde se va, o sea, cuando esté todo, cómo se va a quedar, yo creo que eso es algo, es un premio, o sea, es un regalo para la ciudad y para todo el amante del fútbol y al deporte que tiene de nuevo recuperado ese estadio para vivir fútbol y en este caso de segunda división. Rápido, Joaquín. Rápidamente lo que dice Moñino, como este verano hemos visto fotos de 2 estadios de esta región que han sido levantados por completo, se le ha quitado el césped y se ha visto lo que es todo tierra. Uno es el estadio de la Condomina y otro el Artés. En el estadio de la Condomina el domingo se va a jugar un partido de fútbol porque se va a poner el césped en versión Tepe, como lo hace mucha gente en primera división, y además de un proveedor de césped que prácticamente pone Mestalla, la Rosaleda, campos de primera división muy importantes, y el del Artés se va a hacer con semilla. Lo digo porque luego hablaremos, que la gente pregunta por qué está el Lorca jugando en Pinata Arena, todo este tipo de cosas. ¿Va a tardar más? No, va a tardar mucho. Bueno, vamos a ver los resultados de esta primera jornada en la segunda división. Ya hemos comentado algunos partidos, en este caso de los recién ascendidos. Además, el Mirandés y el Getafe han empatado a 1. El Cádiz ya hemos dicho que empataba a 1 con el Almería. El Reus le ganaba al Mallorca 0-1. El Elche le ganaba 2-1 al Rayo Vallecano. El Alcorcón y el Huesca empataban a 0. El Córdoba le ganaba 1-0 al Tenerife, el Nastic 2-2 con el Lugo, el Numancia perdía 0-1 con el Levante, el Sevilla Atlético le va ganando 3-0
al Girona en el minuto 75 Pues más o menos. Ya hay un partido con más de un gol de diferencia. Cotán, Borja Lasso y Carlos. 3 del año pasado, ¿eh? El Valladolid Real Oviedo mañana, hoy a las 10:30, prácticamente habrá empezado ahora mismo. Una hora buena para ver fútbol en Pucela, sí. Y mañana a las 8 de la tarde ese debut de la Universidad Católica frente al Real Zaragoza. Y hablando de la Universidad Católica, hemos comentado pues los méritos del conjunto de fútbol que mañana comienza en la Liga 1-2-3. También vamos a aprovechar para hablar del nombre propio de la Universidad Católica durante los Juegos Olímpicos. Muchas medallas, Mireia Belmonte, Joel González, Eva Calvo, Saúl Cravioto. No lo vamos a decir todo, Javi, o si quieres completa tú la lista, pero bueno, mucho protagonismo para la Universidad Católica. Son muchas, pero yo creo que se pueden decir, porque además merece la pena. Las de oro son Mireia Belmonte, que la ganó en 200 mariposa, Carolina Marín, que la ganó en bádminton en una final que si no la habéis visto algún día de estos, ponérosla porque fue preciosa. Ruth Beitia también ganó la medalla en oro la pasada madrugada en salto de altura. Saúl Cravioto en el K2 con Cristian Toro, que este no es de la UCAM, pero Saúl Cravioto sí. Y Mayalen Chorraut en piragüismo en slalom, que también consiguió la medalla de oro. La plata de Eva Calvo. 5 de 7, de las 7. Correcto, 5 de las 7 de España tienen sello de la UCAM. En plata, Eva Calvo en taekwondo, que cayó en la final con la británica. La británica era prácticamente imbatible, era la gran favorita. Hoy ha caído otra de plata de Artemi Cabezou, que es estudiante de Administración y Dirección de Empresas en la UCAM, pero ya está dentro del conjunto de las chicas de gimnasia rítmica, pues una de ellas es de la UCAM. Y de los bronces, que son 4, una es Lidia Valentín, de halterofilia, Joel González, que la ganó en taekwondo, y Mireia Belmonte y Saúl Cravioto, que habían ganado un oro, también ganaron medalla de bronce. Es decir, de los 17 metales que ha sumado España, 11 tienen el sello de la UCAM. A mí me han gastado un poco la broma durante el verano, por eso que te dicen los amigos y demás. Oye, si la UCAM fuera un país, ¿dónde estaría en el medallero? Ya te has encargado tú de mirarlo. Efectivamente, porque ya, a ver, esto es una broma, que se entera que es una broma al final, pero fíjate, tiene las mismas medallas que Cuba, que tradicionalmente es una potencia olímpica, pero en el medallero estaría por encima de países como Nueva Zelanda, Canadá, Colombia, Suiza, Grecia, Argentina, Dinamarca, Suecia. Es decir, a ver, esto nos da es lo que decía al principio del programa, nos da un poco la visión de lo que se ha hecho en la universidad, sobre todo en este ciclo olímpico, a raíz de aquel fichaje de Mireia Belmonte después de Londres. Porque hay que recordar, perdona, Javi, que cuando la Universidad Católica apuesta por Mireia Belmonte venía de conseguir 2 medallas en los Juegos Olímpicos de Londres y no tenía nadie que la arropara y que la apoyara. No tenía ni club. En el Club Natación Sabadell hubo un problema, no se le dio lo que ella yo creo que se había ganado en la piscina, las cosas como son. De sobra. Y entonces, pues en esa situación, ella incluso, además lo ha hecho en muchísimas entrevistas, pensó en la retirada. A mí eso me parecía demencial, que Mireia Belmonte se hubiera retirado después de Londres. Porque no hablamos de una deportista que esté ya en el ocaso de su carrera, que venga de unos resultados malos en los Juegos Olímpicos, no. Hablamos de una chica que tiene 25 años ahora, que por aquel entonces tendría 21, y que acababa de sumar 2 medallas en los Juegos Olímpicos de Londres. Efectivamente. Ahí apareció la figura del presidente de la UCAM, José Luis Mendoza, que le hizo el encargo a Pablo Rosica, el director general de deportes, de ponerse en contacto con Mireia, de ficharla para la causa de la UCAM. Y ahí surge un poco también esa alianza con el Comité Olímpico Español, en esa dualidad que hay, ese problema que tienen los deportistas a la hora de compaginar sus estudios con el deporte de alta competición. Todos sabemos que es muy difícil, y ahí yo creo que la UCAM ha creado un modelo que es único en el mundo, porque mucha gente lo compara con el de Estados Unidos. Tampoco, o sea, sí que van por ahí los tiros, pero no es exactamente lo mismo. Yo creo que es un modelo que es único, que consiste en que, por ejemplo, Mireia Belmonte, pongo el ejemplo más claro que hay, es estudiante del grado en Publicidad y Relaciones Públicas de la UCAM, tiene una tutora, que en este caso es María Miralles, que es profesora de la universidad, que la guía por el itinerario dependiendo de las competiciones que tenga. Pues entonces se prepara unas asignaturas, se prepara otras. Es decir, Mireia Belmonte no va a terminar, evidentemente, su carrera en 4 años, la terminará en más años, pero va avanzando en sus estudios y eso le va a permitir forjarse un futuro después. Entonces, para mí ahí es donde está la apuesta, y ahí es donde el COE lo vio también, y lo vio la UCAM, y donde se han ido incorporando. Yo creo que vosotros, que en los medios de comunicación lo habéis ido anunciando, cada vez que había alguna presentación en el COE de varios deportistas olímpicos, todos estos se iban sumando a eso. Hay que recordar que la apuesta de la UCAM venía de más lejos, pero esto con los olímpicos viene después, o sea, esta explosión viene después de lo de Mireia Belmonte, y eso hace que en estos Juegos Olímpicos de 340 aproximadamente que había en la delegación española, más de 50
fueran ya estudiantes, fueran deportistas de la UCAM. Para mí eso es un hito mundial. Para haceros una idea, la Universidad de Estados Unidos, que es Stanford, que más deportistas tenía en los Juegos Olímpicos, que en el equipo de Estados Unidos tenía 30 y pico. La UCAM llevaba más de 50. Eso nos da a todos un poco la magnitud de la apuesta y la magnitud del proyecto. Y luego estamos hablando de las medallas, pero luego están los que no han ganado medallas, que para mí son igual de importantes. Pablo Torrijos en triple salto, el propio Miguel Ángel López, que si bien no ha ganado medalla... Valverde, que también es murciano. Exacto, Valverde, que también está dentro de la apuesta de la UCAM. Son muchísimos los deportistas que han estado compitiendo, que han llegado a los Juegos y que gracias a esta apuesta de la UCAM pues, han tenido una ayuda. Evidentemente la medalla la gana el deportista, con su esfuerzo, con sus entrenamientos, con su equipo técnico, pero yo creo que siempre hay que agradecer o siempre hay que destacar al que apoya a estos deportistas. Y por ponerte un ejemplo, al margen del de Mireia, que es el más mediático, Mayalen Chourraut, después de Londres, hace medalla de bronce y quiere ser madre. Corta un año, radical, 9 meses en los que se dedica a la maternidad, por razones más que evidentes. Después de esa apuesta de ella, ¿cuántos patrocinadores creéis que había en la puerta de su casa esperándole después de la medalla de bronce? O sea, ahí estuvo la UCAM y la UCAM ha sido uno de sus apoyos. Evidentemente tiene también sus patrocinadores que sí que la acompañaban, pero de estos nuevos que se te incorporan o que te ayudan a buscar su sueño, que era la medalla de oro, pues uno de ellos fue la UCAM. Entonces, yo creo que para este nuevo ciclo olímpico que empieza, ojalá haya más apuestas de este estilo, ojalá haya muchísimas universidades privadas que se estén peleando también por incorporar a olímpicos a sus equipos, o empresas, da igual, porque eso significará que en Tokio tendremos más medallas y que el deporte español seguirá creciendo. Yo, solo tres pinceladas, 4 de los Juegos, para mí creo que son los mejores Juegos después de Barcelona en cuanto a calidad de medalla. Está claro porque hay más oros que nunca, a excepción de Barcelona, donde siempre queda el S, que al ser organizador compites en más disciplinas y con más participantes que el resto. Y ha sido unos Juegos también históricamente muy importantes por varias cosas. Para nuestra región, porque después de Antonio Peñalver nunca habíamos tenido una medallista y por primera vez, además una mujer, Laura Gil Collado, en baloncesto femenino, consigue la medalla de plata. Creo que eso es un hito histórico para el deporte de nuestra región y que tenemos que valorar mucho, porque tenemos a campeones del mundo como Miguel Ángel López, tenemos a instituciones en su deporte como Alejandro Valverde, pero luego los Juegos son eso, tienes que estar bien. En algunas pruebas solo un día, y ese día tienes que estar bien. Y yo creo que han sido también los Juegos de la reivindicación del deporte femenino, porque nunca hemos tenido un oro en atletismo femenino. De hecho, oros teníamos a Plaza, Fermín Cacho y ahora Ruth Beitia con 37 años. Lo difícil que es conseguir una medalla de oro en atletismo, y en este caso la primera en atletismo femenino. Luego en deportes como la piragua, tanto en aguas bravas, Mayalen Chourraut, como la piragua, el piragüismo. O sea, Carabilloto nos hemos hinchado a leer que es policía, que o sea, no son profesionales al 100% de ese deporte, tienen que dedicarse a otra cosa, necesitan apoyos, como en este caso está explicando Moñino, y encima es uno de los deportes más laureados, el piragüismo. Y por último, Carolina Marín. O sea, ¿con quién jugó esa chica? Teniendo en cuenta que el bádminton tiene 0,1% de licencia con respecto a los chinos, ¿con quién jugó esa chica así para jugar tan bien y ganarle a los chinos? Es imposible. Que me corrija Moñino, pero creo que es la primera vez en unos Juegos Olímpicos que no gana una jugadora asiática. O sea, pues, Moñino, porque tú dices, en otros deportes, al final... ¿Con quién compite, Fermín? Tú dices que cuando esa tía empieza en Huelva, ¿quién se pone enfrente? Se ponen 4, juega contra 4 a la vez, porque es imposible. ¿Cómo aprendió esa chica a jugar al bádminton? Es un auténtico espectáculo. ¿Tú sabes quién jugaba al bádminton? A ver. Nuestro compañero Pepe. Pues Pepe, explícanoslo. Pero vamos, ni Pepe y 10 colegas suyos le ganan a Carolina. El otro día estábamos viendo la final de Carolina aquí en la tele el viernes y me lo comentó. Dice, pues yo jugué al bádminton y dice, incluso tengo algún trofeo o alguna medalla. Es de las cosas más emocionantes, no solo la final. Bueno, es que la cuarta de final, entonces es que arrasó. Sí. Verla jugar es una de las cosas más emocionantes que he visto en los Juegos. Fermín, valoración. Yo de la delegación española, bueno, me quedo, y si lo circunscribimos a la región, como decía Joaquín, con la plata de Laura Gil, que me parece muy importante, un hito para el deporte femenino regional importantísimo. He echado en falta algún murciano más participando, porque teníamos pocos y muy buenos, de una calidad tremenda, y tenemos que felicitarnos por eso, ¿no? Y felicitarles a ellos, por supuesto, por tener a gente como Miguel Ángel López, Alejandro Valverde, aunque no hayan conseguido medalla. Pero me ha faltado ver algún murciano más en algún deporte minoritario. No hay más que ver la referencia de Londres, donde yo no recuerdo el número exacto, pero yo creo que hubo entre 8 y 10, seguro. Sí, esta vez hemos tenido 3 muy buenos, pero solo 3, ¿no? Vamos a ver si para las siguientes Olimpiadas de Tokio tenemos algún murciano más. Por
porque yo creo que potencial hay en la región. Y luego, hombre, me quedo más allá de lo que ha hecho la delegación española. 17 medallas yo creo que está muy bien, yo creo que es para ponerle un notable, con algunas pruebas concretas, por ejemplo, atletismo, récord del mundo. Creo que en atletismo ha habido un nivel brutal de competición para todos los que nos gusta el deporte, más allá de lo que hagan los deportistas españoles, pues algunos hitos concretos, el récord mundial de 400 lisos, por ejemplo, masculino. Competir en 100 y en 200 el metros de velocidad. Bruno Hortelano, sí, hay para el atletismo español, por ejemplo, ahí hay algunos, Sergio Fernández también, que ha competido en 400 metros de cara al futuro, porque además tanto Hortelano como Fernández son chicos muy jóvenes y, bueno, en fin, ha habido el nivel competitivo general me parece que ha sido muy alto. El organizativo parece ser que no tanto. No, el organizativo ha dejado algo que desear. Carlos, para echar el cierre a los Juegos. Yo al final es que con esto de los Juegos a mí se me acaban los calificativos, porque me resulta, me da una inspiración, o me resulta tan fascinante el comprobar cómo puede haber personas que compitan, que durante 4 años prácticamente dedican toda su planificación, toda su vida en torno a que tal día a tal hora van a tener que estar al 100%. Creo que desde el primer atleta que va hasta el último, creo que se merecen. A mí me nace una admiración tremenda por todo. Es verdad, no es el tópico, pero durante 14 días o durante 15, 16 días, al final nos ponemos en la tele, vemos deportes que seguramente no vemos durante los próximos 4 años, nos ponemos en la final de Carolina Marín, que seguramente no vemos un partido de bádminton en el resto de la... Incluso tiro con arco. Claro. O sea, ¿quién te iba a decir a ti que te ibas a sentar delante del sofá a ver unos cuartos de final de tiro con arco? Gimnasia rítmica, y creo que al final todo eso lo que hace es que porque nos generan una admiración esos deportistas que dedican toda su vida o gran parte de su vida a conseguir ese sueño, y creo que al final es, por lo menos por mi parte, toda mi admiración, desde el primero hasta el último. Seguramente por eso habría que valorar más también lo que hacen estos deportistas, Durante autocrítica también en el proceso de clasificación para una y todos los patrocinadores, todos los apoyos, como decía Javi, toda la gente que confía en ellos. Y que no olvidemos que han sido los juegos del triple de Usain Bolt, o sea, triple campeón olímpico por 3ª vez consecutiva, del doble de Mo Farah y por supuesto de Michael Phelps. Y, o sea, bueno, ya me lo llevo también a la gimnasia de Uchimura, del japonés. Es decir, en estos juegos se despiden muchísimos mitos del deporte, pero también nacen otros. Por ejemplo, mismo halagado, ¿no? Por suerte acaban los Juegos, pero empieza la temporada. Nosotros vamos a hacer una pausa rápida, enseguida volvemos con toda la segunda división B, con todos los resúmenes, analizando los partidos de lo que han sido las victorias del Real Murcia, del Cartagena, del Lorca y la derrota del Jumilla. Y por si alguno no estaba presente cuando Javi ha dicho esa lista de los olímpicos y de las medallas conquistadas por la Universidad Católica, la vemos repetidas y volvemos enseguida. And everybody's watching her, but she's looking at you.